La petición para exigir el desafuero de Lili Téllez ya va por las 100,000 firmas. Demián Duarte, asiduo asistente a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusa a la senadora de ser promotora de la infodemia y el terrorismo digital al intentar confundir a la opinión pública sobre el manejo de la pandemia del coronavirus. Demián Duarte, el youtuber sonorense y asistente constante a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó una petición en la plataforma change.org para exigir el desafuero de la senadora panista María Lili del Carmen Téllez García, conocida simplemente como Lili Téllez. La denunció por haber asumido la curul a través del partido Morena y después renunciar para aliarse con el partido Acción Nacional, PAN, porque comulga con sus ideales de ultraderecha. Recordó que la senadora, que fue electa para representar a los ciudadanos de Sonora, ha traicionado los principios por los que fue electa, dándole la espalda a 510,000 electores al afiliarse al PAN y darle la espalda al proyecto de la Cuarta Transformación, que se sustenta en los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. En este criterio resulta esencial para los ciudadanos de Sonora tener una representación que refleje sus verdaderos intereses e inquietudes en el Senado de la República, por lo que hace urgente que deje el cargo y se llame a su suplente. En este caso, la doctora Reina Castro Longoria, que sí representa de manera genuina el programa, criterios y principios del proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Así dio cuenta en su cuenta de Twitter, @DemianDuStrong. Aunque no se lo crean, Rechazo Ciudadano son 75,000 firmas en una sola semana y le estamos haciendo sentir el poder ciudadano a ella y a todos los políticos que no asumen que el pueblo pone y el pueblo quita. Adelante, @Lili Téllez no nos representa. Además, indicó que la senadora es promotora de la infodemia y el terrorismo digital en las personas al intentar confundir a la opinión pública sobre el manejo de la pandemia de coronavirus y el plan de vacunación promovido por el gobierno federal. Bajo ese criterio es que pidió a los ciudadanos apoyar la iniciativa para someter a Téllez a juicio político, electa el 2 de julio de 2018 como parte de las planillas de Morena, PT y PES, y que ganó por efecto de la llamada Ola AMLO, y que ahora enfrenta su proyecto transformador al asumir posturas políticas identificadas con la ultraderecha. Pero, ante todo, ofenden al ciudadano por la profunda ignorancia y por los prejuicios que manifiesta de manera constante en la máxima tribuna del país, que es el Pleno de la Cámara de Senadores, o bien en los medios de comunicación. Lili Téllez no nos representa. La petición en change.org va por las casi 100,000 firmas. La meta son 150,000. La petición no está en las redes sociales de @change_mex, pero sí se ha difundido ampliamente en internet. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Sí, muy buenos días, señor presidente. Demián Duarte, del canal de YouTube y Sonora Power, de Lobos FM de Hermosillo. Un gusto saludarlo. Primero que nada, usted sabe que es de gente educada ser agradecidos. Estamos muy agradecidos en Sonora por su reciente visita a Hermosillo, con los temas que se dieron a conocer de salud, de seguridad y el asunto del subsidio a la electricidad, que es muy importante para nosotros. Señor presidente, sé que va pronto de vuelta a Hermosillo, así que va a ser también muy bienvenido, como siempre, a nuestra ciudad y a nuestro estado. Señor presidente, hay un tema en particular que le quiero yo plantear, y es que, mire, usted ha planteado reiteradamente que el pueblo pone y el pueblo quita, ¿sí? Y en el caso de la revocación de mandato que usted promovió, pues sí, se va a hacer la consulta para saber si se le va a revocar a usted el mandato o no. Eso es muy importante. El detalle es que los ciudadanos nos quedamos desarmados, en particular con la reforma que se hizo. Es decir, hay revocación de mandato para el presidente, pero no para los senadores, no para los diputados, no para los gobernadores, no para los alcaldes. Sentimos que ese tema en Sonora es muy sensible. Mire, hemos impulsado una consulta, una petición ciudadana a través de la plataforma change.org con el ánimo de revocar el mandato o pedirle a la senadora Lili Téllez, María Lili del Carmen Téllez García, que es senadora por Sonora, que solicite licencia o deje el cargo y se le llame a la suplente. ¿Esto por qué? Porque Lili Téllez fue electa, como usted sabe, por Morena, como parte del movimiento que lo trajo a usted a la presidencia. Sin embargo, a la primera de cambios ella se retiró y se fue a la cuadra de enfrente, es decir, se fue a la bancada del Partido Acción Nacional. Ella se comprometió a respetar los principios de no mentir, no traicionar al pueblo y no robar. Por lo menos sí ha mentido y se ha traicionado por lo menos a los 510,000 sonorenses que votamos por ella, y por esa razón es que nosotros manifestamos allá en Sonora que Lili Téllez no nos representa. Ella incluso comprometió con su pueblo, que es Ures, que iba a donar una ambulancia que no ha llegado y que es muy necesaria para la comunidad de Ures. Usted conoce muy bien Sonora, ha estado en Ures varias
varias veces, yo lo vi ahí en la campaña, y bueno, pues la población de ahí sigue muy afectada. Entonces, la pregunta en particular, señor presidente, es si usted apoyaría la posibilidad de que se vuelva a establecer esta discusión al respecto de la revocación de mandato para incluir la figura de legisladores, gobernadores y alcaldes en particular. Y si me permite, tengo otra pregunta. Sí, mire, la iniciativa que se envió para la revocación del mandato pudo ampliarse para todas las autoridades, pero no se iba a contar con los votos para que se aprobara de esa manera. Por eso, después de un tiempo, decidimos que se aprobara para el caso del presidente de la República, porque si no, íbamos a incumplir con un compromiso que hicimos en campaña, y ya está aprobado de esa forma. Hay que seguir insistiendo para que la revocación del mandato, como tú lo planteas, se pueda aplicar a todas las autoridades. En efecto, el pueblo pone y el pueblo quita. Si un gobernador se elige para 6 años, pero al primer año empieza a cometer abusos de todo tipo, ¿por qué esperar 6 años? ¿Por qué no pedirle a la gente que decida, a la misma gente que votó por él y a todos? Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros es que cada 2 años, cada 3 años, se le consulte al pueblo. Esta es la democracia participativa, no democracia representativa solo, sino avanzar en esto. Que siempre sea el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos, para que el que llegue no se sienta absoluto, que no haya monarquías seccionales, sino que la democracia se entienda como una forma de vida y como un sistema de gobierno, ¿sí?, permanente. Entonces, eso hay que seguirlo planteando. Se requieren las 2/3 partes de la votación, ahí es donde está el asunto, para que se apruebe. Lo mismo en el caso del fuero. En mi caso, yo no tengo fuero. Yo puedo ser juzgado por cualquier delito y no hay procedimiento de desafuero. Pero solo es para el presidente. Ahí también está pendiente el que sea para todos. Pero bueno, por algo se empieza y ahí se va a ir avanzando poco a poco, y nosotros vamos a seguir insistiendo para democratizar la vida pública de México. En el caso de la senadora, pues hay 84,000 firmas ciudadanas que exigen, válgame, pues su renuncia, su salida del Senado. Y es que ya ha promovido, usted sabe, la infodemia, desinformación, ha mentido abiertamente. Ayer decía el presidente de Argentina esto de que se decía de la vacuna Sputnik que era veneno inyectable, ¿no? Entonces aquí se estuvo también promoviendo esa idea. Ahora todos resulta que quieren ese veneno que se los inyecten, ¿no? Entonces, hablando de este tema de la honestidad intelectual, pues precisamente se le pide a la senadora que tenga un poquito de decencia y pida licencia y se permita a su suplente, que ella sí nos representa, la doctora Reina Castro Longoria, pues que asuma la posición en el Senado. La verdad es que sería muy importante para los sonorenses, porque no nos sentimos representados por esta senadora que difunde mentiras, prejuicios, y bueno, pues que incluso pues se ha comportado cínicamente a través del Senado, aplicando la máxima esta de Lampa del periodismo que usted manifiesta, señor presidente, de que lo que no mancha, pues por lo menos tizna, ¿verdad? Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación
que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos.
Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1.062.447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.